tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos este lunes aquí en la UNAM Responde, el espacio informativo de TV UNAM, donde abordamos temas que nos tocan sí como universitarios, pero que también nos atraviesan de muchas maneras como sociedad. Hoy, por ejemplo, en la entrevista hablaremos sobre el conflicto entre Irán e Israel. Además, les platicaremos todos los detalles de las jornadas de vida en tránsito que organiza Teatro UNAM a propósito o en el marco del Mes del Orgullo Puma. Como cada lunes, nos acompaña también el doctor Rosales, quien esta tarde nos habla sobre la malaria, y terminaremos con una historia sobre el sargazo que nos presenta UNAM Global TV. No se vayan. El 13 de junio, el intercambio de misiles entre Irán e Israel provocó una fuerte tensión a nivel global por tratarse de un conflicto que involucraría a países como Estados Unidos, Francia, Rusia o China, y también por los efectos que este enfrentamiento podría desatar en términos políticos, militares y de uso de armas nucleares. Y bueno, para ayudarnos a entender las causas que despertó este fuego cruzado y también las consecuencias de ahora la llamada Guerra de los 12 días, saludamos al maestro Genaro Beristain Aguilar, quien es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad y también es el director de Análisis contra Terrorismo y Estudios Estratégicos sobre Terrorismo Yihadista, Al-Qaeda y Estado Islámico del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento, el CNT. Doctor maestro, bienvenido, muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Hablaremos un poquito del trabajo que realizan de forma cotidiana y el que les ocupa actualmente, pero es importante comenzar con lo que nos tiene hoy aquí, que es este conflicto entre Irán e Israel, que ha cambiado muy rápido. ¿En qué momento estamos hoy? ¿Podemos hablar de una tregua, de una pausa, de un conflicto terminado? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, el conflicto ahorita todavía podemos decir que está un poco caliente. Podemos tener en cualquier momento algún rompimiento del alto al fuego. No hay como garantías de derecho internacional, o sea, no se ha firmado un acuerdo, no, simplemente ha habido una serie de concertaciones a través de terceros países y entonces se ha llegado a un, digamos, alto al fuego de buena fe, pero que no está sancionado por ningún tratado y que en cualquier momento podría cambiar la situación en esa zona. Comencemos por ahí porque fue justo, digamos así, también como inició. ¿Cuáles son algunos factores, algunos detonantes de los que podríamos hablar para entender qué fue lo que ocurrió, lo que hizo que iniciara este fuego cruzado hace 12, 15 días? Bueno, el conflicto podemos decir que tiene raíces bíblicas, pero concretamente en 1948, tras los eventos que envolvieron a la Alemania nazi y el exterminio de los judíos europeos, la Organización de las Naciones Unidas acordó crear en el mandato británico de Palestina 2 estados, uno donde acudirían los sobrevivientes del Holocausto y otro, un estado habitado por los oriundos de la tierra, los palestinos. Y desde ahí ha habido una serie de enfrentamientos entre los vecinos de Israel, que en un inicio no reconocieron la existencia de este Estado, entre ellos, por supuesto, Irán, y posteriormente ha habido 4 guerras, ha habido conflictos que vienen desde la toma del canal de Suez, la guerra del Yom Kippur, la guerra de los 6 días, y entonces ahí se ha ido avanzando y ha ido expandiendo Israel sobre la tierra que supuestamente se les había adjudicado a los palestinos a través del acuerdo de 1948. Este conflicto ha ido recrudeciendo sobre todo a partir de 2023, con el ataque de Hamas a Israel, y entonces a partir de ese momento tuvimos la invasión de Israel en la Franja de Gaza y posteriormente Israel lanzó un ataque, lo que ellos llaman preventivo, en contra de el territorio de Irán, acusando a Irán que estaba a semanas de tener la capacidad de generar una bomba nuclear y que por garantías de la seguridad del Estado israelí, para prevenir que Irán tuviese armas nucleares, entonces hubo ese ataque.
Podemos hablar, por supuesto, de muchos factores, pero me parece importante detenernos en la forma en la que se han modificado, en la que han evolucionado los conflictos y lo que hoy podemos llamar justo una guerra o un conflicto armado que tiene que ver con el uso de armas nucleares. Ayúdanos a entender cuáles son los intereses y los papeles que están ahí en riesgo y cambiando además de rol, considerando también la intervención de países o naciones externas. Ok, pues, como es un conflicto muy largo, pues tiene el involucramiento de muchísimos actores. Entonces, podemos empezar con que Israel tiene un lazo muy fuerte con Estados Unidos, en el sentido de que muchos políticos estadounidenses tienen doble nacionalidad. Son estadounidenses y aparte son israelíes. Entonces eso mantiene una línea directa entre los líderes de Israel y los líderes de Estados Unidos. Muchas veces podríamos considerar, hay estados que no permitirían que sus dirigentes políticos tuviesen dos nacionalidades, ¿no? Claro. O es una o es otra, precisamente por el conflicto de intereses. Entonces, es muy fácil que cuando estalla un conflicto en la zona de Asia Occidental, pues Estados Unidos se ve involucrado precisamente por esta afinidad. Un segundo factor sería que alrededor de Israel se encuentran países conocidos como las petromonarquías, ¿no? Que son países árabes que tienen una enorme cantidad de recursos de hidrocarburos, recursos fósiles y por supuesto todas nuestras energías a nivel global provienen de la quema y consumo de combustibles fósiles. Entonces los conflictos en esa zona disparan los precios del petróleo y eso hace que se involucren más países y que muchos estados tengan interés, sobre todo los estados que no tienen petróleo, ¿no? Y que el aumento de los precios del petróleo afectan directamente a ellos. Claro, y es por eso que se vuelve un conflicto extraterritorial. Hablemos también, no sé si lo entiendes así, digamos, estos son como los grandes intereses que están ahí a la luz, pero que haya como estos móviles ocultos o estos intereses velados por parte de los involucrados, por parte de los países, porque podríamos hablar también pues de los grupos locales que tienen otros intereses u otra manera de atender o de exigir sus necesidades. Bueno, digamos, aquí podríamos abrevar de la teoría en relaciones internacionales, al establecer que pues todo Estado va a garantizar su existencia, ¿no? Es el fin último del Estado es preservarse, ¿no? Entonces va a tomar cualquier tipo de medidas, aunque no sean legales o sancionadas por el derecho internacional, las va a tomar con el fin de garantizar su existencia. Entonces Israel, o al menos los líderes que actualmente gobiernan Israel, ven en Irán una amenaza a su seguridad nacional. Entonces, la posibilidad de que Irán pueda desarrollar un armamento nuclear, eso hace que los líderes israelíes pues cometan estos ataques preventivos o llamen a la sociedad internacional a que vean que Irán es una potencia, un potencial enemigo para la comunidad internacional. No, pero pues que no es la primera vez que pasa, además. No es la primera vez, desde 1995 podría decir, está la retórica de que Irán está a 2 meses, está a 1 año, está a 3 días de tener un arma nuclear, pero ya estamos hablando de más de 2 décadas, ¿no? Entonces, Irán es un país que ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, por lo tanto, las instalaciones nucleares de Irán están abiertas a la inspección de los observadores de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, nosotros tenemos una planta nuclear y vienen a Laguna Verde los observadores y revisan. De esa misma manera van los observadores de la ONU y pues revisan las instalaciones de Irán y en todas las revisiones han establecido que no tiene Irán por el momento la posibilidad de tener un arma nuclear. Y entonces esa retórica choca con la de los intereses de existencia del Estado israelí. Claro, y en este caso con el apoyo de Estados Unidos, y es importante hablar en este momento de justo lo que se dice, lo que
digamos, cómo la retórica, cómo las narrativas impactan de forma directa, al menos de forma local. Bueno, lo primero que muere en un conflicto o en una guerra es la verdad, ¿no? Para empezar. Por supuesto, creo que tenemos muchas experiencias al respecto. Cuando empezó la guerra en Ucrania, los medios de comunicación decían que el ejército ruso sacaba chips de lavadoras y de refrigeradores para sus misiles, pero la realidad del terreno es otra. Lo mismo aquí, recuerdo perfectamente escuchar al presidente Donald Trump decir que los hutíes se habían rendido y eso nunca ha sucedido hasta el momento. Negociaron no atacar barcos estadounidenses, pero los hutíes que están en el norte de Yemen pueden atacar a Israel en el momento que ellos quieran, ¿no? Y la narrativa de que han ido asesinando a ciertos militares iraníes, pues puede ser desmentida. Hace unas horas apareció uno de los supuestos generales iraníes que habían sido asesinados, ya apareció en público. Y sobre todo esto de un exitoso bombardeo sobre instalaciones en las plantas nucleares de Irán, que Donald Trump anunció como total y absolutamente exitoso. Como ha ido avanzando los días, ha habido ya muchas fuentes, no necesariamente estadounidenses, que nos han estado mostrando que parece ser que están intactos. ¿Colocarías en la misma mesa, en el mismo canasto, estos factores o estos detonantes que tienen que ver, por supuesto, con los intereses geopolíticos, pero con los intereses o con las armas nucleares, pero también con los grupos ideológicos con las cuestiones religiosas? Bueno, por supuesto, todo tiene que ver, no son factores que suman a la cuestión de un conflicto. Lo que comparte, digamos, tanto iraníes como israelíes, es que sus religiones provienen de una misma rama, ¿no? Sí. Los iraníes son la mayoría de la gente que vive en Irán, son musulmanes, pero también hay judíos que viven en Irán, ¿no? Hay judíos iraníes. Por eso se desata un poco también, digamos, la confusión a la distancia, ajá, porque hay cuestiones que uno entendería que tienen puntos en común o puntos de origen que tendrían que ser similares y no desatar justo este conflicto tan extremo. Sí, no es que no existan esas esas pequeñas salvedades, no es tan totalitario. Okay. Si podemos ejemplificar, pues Los Ángeles es una ciudad de Estados Unidos, ¿no? Una ciudad estadounidense, pero hay muchos mexicanos. Sí. Es una realidad. Entonces, en esta zona hay judíos árabes, hay judíos provenientes de Europa, hay iraníes que son minorías cristianas, hay iraníes que son minorías judías. Entonces, no es un totalitarismo, sino tiene muchos aspectos, muchos aristas el conflicto, pero en sí están enfrentados por el hecho de que Israel se impuso, ¿no? En 1948, por supuesto, fue una decisión que tomó la Organización de las Naciones Unidas en un lugar donde no se le reconocía que existiese un Estado, sino que era un mandato que administraba el Reino Unido. Pero el Reino Unido le prometió a los árabes que vivían ahí, que si peleaban con ellos en contra del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, les darían esa tierra. Y al mismo tiempo les ofreció a los kurdos que si peleaban por ellos, les darían esa tierra. Entonces, desde ahí podemos decir que hay una estira y afloja por los derechos de habitar ahí. Y por lo que creemos, por lo que se nos dijo en otro momento y en otro contexto. Podríamos seguir hablando, por supuesto, de derecho internacional, del papel de no solo los países involucrados, sino de las potencias y de los aliados, de lo que se podrían considerar aliados, pero nos queda poco tiempo de entrevista y no quisiera dejar de mencionar pues que se habla hasta el momento, digamos, a partir de este fin de la guerra de los 12 días, como se le conoce al menos hasta el momento, de las pérdidas. Se habla de alrededor de 700 personas que perdieron la vida, alrededor de o casi 5,000 que resultaron heridos, pero ¿cuáles son en este sentido y en esta línea las repercusiones o los posibles escenarios después de esta pausa? Bueno, los posibles escenarios es que se desate nuevamente el conflicto, que haya acusaciones entre ambas partes de no cumplir el acuerdo,
y que esto siga escalando, ¿no? Yo creo que va a haber una pausa significativa al menos, porque Irán demostró un brazo que no conocíamos, o sea, demostró efectividad, capacidad de blanco y sobre todo superar el domo de hierro de Israel. Entonces Israel va a tener que mesurarse para poder generar medidas contra respuesta a la posibilidad de otro ataque de Irán. E Irán va a mejorar sus capacidades con estas experiencias, podrá mejorar sus capacidades. Entonces es posible que tengamos una frágil pausa, pero no hay una paz firmada. Entonces esto puede reactivarse el día de mañana, o puede reactivarse en 6 meses, o puede reactivarse en 2 años. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades o cuáles tendrían que ser la forma de actuar, digamos, de la comunidad internacional, entendiendo un poco estos acuerdos firmados o no, y entendiendo que pues siempre se habla del bienestar de las personas? Bueno, lamentablemente la comunidad internacional está bastante pasiva. Sí, los actores fuertes son los que están haciendo presión. Hablando de actores fuertes, por supuesto es Estados Unidos, pero sus contrapartes, tanto China como Rusia, tienen fuertes intereses en la región, ¿no? Un conflicto en esa zona no es viable para China y tampoco es viable para Rusia, ¿no? Entonces, la institucionalidad que representa las Naciones Unidas está de lado. O sea, no se ha llegado a discutir nada en el Consejo de Seguridad que saque una resolución para que las partes terminen en un acuerdo de paz. Eso no ha sucedido. Son las potencias quienes están presionando porque sus intereses están de por medio las que están alcanzando este acuerdo. Entonces, cuando sus intereses cambien, las condiciones van a cambiar y se puede reavivar el conflicto. El uso de armas nucleares es hoy uno de los temas o de las preocupaciones principales, más allá, digamos, de estas cuestiones religiosas, de estas cuestiones sociales y económicas. Bueno, el uso de armas nucleares nunca llegará a ser cero, o sea, la posibilidad de que se utilicen armas nucleares nunca es cero, claro. Pero es muy difícil que suceda. ¿Y por qué es muy difícil que suceda? Porque el país que a estas alturas utiliza un arma nuclear está garantizando su propia destrucción, ¿no? La comunidad internacional inmediatamente iría a acabar con un régimen capaz de utilizar armas nucleares, porque es inseguro para todo el planeta. Claro. Entonces, yo creo que las armas nucleares en este sentido, y quizá algunos de mis colegas compartan la opinión, que sirven de disuasión. Simplemente yo la tengo y la puedo usar, pero de ahí a que la use ya es otra cosa. Pero como decíamos en algún momento de la entrevista, lo que se dice puede jugar un papel determinante en lo que sucede en términos reales. Genera disuasiones y límites. Pues seguiremos atentos a este conflicto y también pues atentos a los demás que están en diferentes partes del mundo, porque pues vivimos en un entorno globalizado donde hay situaciones que no debemos o que no podemos permitir y que de muchas maneras nos tocan. Así que muchas gracias, maestro Genaro Beristain Aguilar, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad y también director de Análisis de Contraterrorismo y Estudios Estratégicos sobre Terrorismo Yihadista, Al-Qaeda y Estado Islámico del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su financiamiento. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias, maestro. Y ahora cambiamos de tema, porque en el marco del mes del Orgullo Puma, Literatura UNAM y Teatro UNAM presentan Jornadas de Vidas en Tránsito, una iniciativa interdisciplinaria que propone una mirada sensible y crítica sobre las experiencias de las vidas trans y disidentes. Y bueno, bajo el cobijo de la Cátedra José Emilio Pacheco, esta es una invitación a escuchar y compartir o también para evitar otras formas de existir desde el arte y la palabra. La siguiente sesión se llevará a cabo mañana martes 1 de julio a las 19 horas de forma virtual y contará con la participación de los integrantes de Les Desertores. Y también el último encuentro tendrá lugar el miércoles 2 de julio a las 18 horas en el Teatro Santa Catarina, será presencial y habrá un slam de poesía y el conversatorio titulado Arrecife Arte Trans. Todos los detalles en las redes sociales de Teatro UNAM y también de Literatura UNAM.
Es lunes y enseguida el doctor Carlos Rosales nos habla de una estrategia que se está probando para reducir la malaria y, de ser efectiva, podría utilizarse con otras enfermedades que se generan a partir de insectos. Gracias, muy buenas tardes. Hemos visto que la malaria es una enfermedad que se produce por el parásito Plasmodium y es transmitida por mosquitos como el Anopheles. Cuando un mosquito toma una comida de sangre, al mismo tiempo introduce los parásitos y estos parásitos infectan a los glóbulos rojos de la sangre, causando todos los síntomas de la malaria. En países donde la malaria es endémica, sobre todo en África, se han utilizado insecticidas para tratar de controlar a los mosquitos, y esto ha sido de gran ayuda. Sin embargo, en tiempos recientes se ha visto que los mosquitos desarrollan resistencia a los insecticidas. Entonces, algunos investigadores trataron de ver si podían encontrar sustancias que destruyeran al Plasmodium, no en las personas, sino cuando están en el mosquito. De esta manera identificaron unos nuevos compuestos que pueden destruir al parásito cuando está en el mosquito. Estos compuestos, si se ponen en redes o en cubiertas que se usan en las camas, en los lugares endémicos para que los mosquitos no los ataquen, pueden ser tomados por el mosquito, y dentro del mosquito entonces esas sustancias inhiben el desarrollo del parásito. De esta manera se detiene la infección. En Kenia se está llevando a cabo un plan de cubrir todas las redes de las camas con estas sustancias para ver el efecto de reducción en la malaria. Una estrategia similar puede utilizarse en el futuro para otros parásitos transmitidos por insectos. Esperemos que tengan mucho éxito y veremos en el futuro cómo la malaria se reduce aún más. Gracias. Hasta luego. Como sabemos, la llegada de sargazo a las playas tiene afectaciones en distintos ámbitos. UNAM Global TV nos habla de los daños que ocasiona en los pastos marinos. Escuchemos. El 2025 podría ser el año en el que más alga llegue al gran cinturón de sargazos del Atlántico. Hasta mayo de 2025 se registró el arribo de 37,5 millones de toneladas de esta macroalga. Esto sí es mucho, y esto es casi 2 veces más de lo que ya se registró en 2018. El sargazo ha provocado afectaciones económicas, sociales y un grave daño ecológico. Si siguen las condiciones, van a estar peor que en 2018-2019, que fueron los peores años hasta la fecha. Una de las afectaciones está relacionada con los pastos marinos. Los pastos marinos son crianza de muchas especies comerciales, como camarones, langosta, algunos peces también que sirven para la pesca. También capturan carbono y evitan la erosión costera. Casi a lo largo de toda la costa de Quintana Roo se registran pérdidas de las playas. La doctora Van Tussenbroek fundó el Laboratorio de Pastos Marinos en 1990. Somos pioneros de ver cómo la interacción, de cómo llega el sargazo, cuál es la erosión costera. Lo estamos haciendo en coordinación con el Instituto de Ingeniería. La llegada masiva de sargazo mata a las praderas de pastos marinos porque genera cambios químicos y evita el paso de luz solar. Las comunidades de pastos marinos ya han cambiado de lo que como estuvieron antes de 2015. Incrementó muchísimo su captura de carbono orgánico desde que empezó a llegar el sargazo en las praderas. El trabajo que desde el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología se realiza contribuye en conocer y entender mejor al sargazo para establecer mejores estrategias de control y manejo. La ciencia es fundamental y cada vez yo creo que se va a necesitar más. Entonces estamos contestando preguntas muy específicas para entender la imagen en general, de ver qué hace que esta alga puede desarrollarse tan rápido.
Así terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio. Y les recordamos a todos ustedes que podemos seguir la comunicación a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Que tengan una excelente semana. Gracias a todas las personas que hacen posible esta transmisión día con día y nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.